Variación de parámetros. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial x2y2' menos xy' más y igual a 2x. Esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Cómo se identifica una ecuación de Cauchy-Euler? De la siguiente manera. El coeficiente de y2' debe ser x cuadrado por una constante que en este caso pues es 1. El coeficiente de y' debe ser x a la 1 o x por una constante que en este caso es menos 1. Y el coeficiente de y debe ser alguna constante, pues que en este caso es 1. Si apareciera y3', el coeficiente de y3' debería ser x a la 3 por alguna constante. Además, esta ecuación se dice que es no homogénea, porque la función que está aquí al lado derecho, que solo depende de la variable independiente x, es una función diferente de la función 0. Si ahí estuviera la función 0, se diría que la ecuación diferencial es homogénea. Repasemos la teoría sobre la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial lineal. Y en general, para una ecuación diferencial lineal no homogénea, como esta que aparece acá, su solución es de la forma y igual a y sub h más y sub p, donde y sub h es la solución de la homogénea asociada. La homogénea asociada consiste del lado izquierdo de la ecuación diferencial, donde aparecen y y sus derivadas, igualado a 0. Y sub p es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Y sub p depende de la función g de x que esté aquí al lado derecho. El método de variación de parámetros permite encontrar una solución particular y sub p de la ecuación no homogénea. Este método es más general que el método de coeficientes indeterminados, porque este método permite que los coeficientes de las derivadas y de y sean funciones de x, es decir, que sean variables. Y además, la función g de x que está aquí al lado derecho puede ser cualquier función continua. Acá tenemos el resumen del método de variación de parámetros para una ecuación de orden 2. En primer lugar, solucionamos la homogénea. Esa solución de la homogénea la llamamos y sub h, que va a ser una constante c1 por una función y1 más una constante c2 por una función y2, donde y1 y y2 son dos soluciones de la homogénea asociada que sean linealmente independientes. En segundo lugar, llevamos la ecuación no homogénea a la forma estándar. La forma estándar es con la derivada más alta con coeficiente 1. Si y2' tiene un coeficiente diferente de 1, entonces dividimos toda la ecuación por ese coeficiente, de modo que y2' quede con coeficiente 1. En la forma estándar identificamos la función f de x que queda al lado derecho. En tercer lugar, la solución particular y sub p tiene esta forma, u1 por y1 más u2 por y2, donde, como ya hemos dicho, y1 y y2 son dos soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada. Y u1 y u2 se calculan de la siguiente manera. u1 es igual a menos la integral de y2 por f de x sobre w, y u2 es la integral de y1 por f de x sobre w, donde y2 y y1 son las soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada. F de x es la función que aparece en la forma estándar al lado derecho de la ecuación diferencial. Y w se denomina el browskiano de las soluciones y1 y y2 de la homogénea. Ese w es un determinante, el determinante donde en la primera fila van las funciones y1 y y2 y en la segunda fila van sus derivadas. Finalmente, la solución de la ecuación diferencial no homogénea es y igual a y sub h más y sub p. Comencemos entonces por resolver la homogénea asociada, que es este lado izquierdo igualado a 0, es decir, x2, y2' menos xy' más y igual a 0. Esta es una ecuación de Cauchy-Euler. Este tipo de ecuaciones tienen asociada una ecuación característica, que es una ecuación elemental, y la solución de la ecuación diferencial está relacionada con las raíces de esa ecuación característica. La ecuación característica se forma de la siguiente manera, donde aparece el término x2 por y2', se coloca m por m menos 1. Donde aparece el término x a la 1 por y', se coloca m, y donde aparece y, se coloca
la constante que esté multiplicando a y, que en ese caso es 1, igual a 0. Si apareciera el término x3, y3', entonces ese término da lugar en la ecuación característica a un término de la forma m por m-1 por m-2. Aquí por propiedad distributiva, m por m, m cuadrado, m por menos 1, menos m cuadrado, menos m me da menos 2m, más 1 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática. Observemos que aquí al lado izquierdo tenemos el producto notable m-1 al cuadrado. La única raíz o solución de esta ecuación es m igual a 1, porque si cambias m por 1, 1 menos 1 da 0. Entonces la única raíz es m igual a 1. Además, ese factor está elevado al cuadrado, está repetido, tiene multiplicidad 2, la raíz entonces. La solución general de la homogénea asociada, que estamos llamando y sub h, según la teoría de las ecuaciones de Cauchy-Euler, es una constante arbitraria por x a la m más una constante arbitraria C2 por x a la m logaritmo natural de x. Es decir, y sub h es igual a C1 x a la m, pero m vale 1, entonces queda x a la 1, x, más C2 por x a la m, quedaría x a la 1, queda x por logaritmo natural de x. Acá identificamos entonces dos soluciones linealmente independientes de la homogénea asociada, que son ellas, y1 igual a x y y2 igual a x logaritmo natural de x. En segundo lugar, llevemos la ecuación no homogénea a la forma estándar, es decir, con y2' con coeficiente 1. Para eso vamos a dividir toda la ecuación diferencial entre x2 y obtendríamos entonces x2 y2' dividido x2 menos xy' dividido x2 más y dividido x2 igual a 2x dividido x2. Cancelamos acá x2 y obtenemos y2' menos, acá podemos cancelar un x y queda 1 sobre x por y' más 1 sobre x2 por y igual, acá al lado derecho podemos cancelar un x y obtenemos 2 sobre x. Esta es la forma estándar y vemos que la función f de x es 2 sobre x. Identificamos entonces f de x como 2 sobre x. En tercer lugar, vamos a buscar la función y sub p, la solución particular, que es igual a 1 y1 más u2 y2, donde y1 y y2 son las soluciones de la homogénea. Calculemos en primer lugar el browskiano de y1 y y2, que es el determinante, donde en la primera fila van y1 y y2, y en la segunda fila van sus derivadas. Es decir, en la primera fila van y1 y y2, que como vimos son la función x y x logaritmo natural de x, las soluciones de la homogénea asociada. Y en la segunda fila van sus derivadas. La derivada de x pues es 1. Y para derivar x logaritmo natural de x, hagámoslo por la regla del producto para derivación. La derivada de x logaritmo natural de x por la regla del producto es el primero, que es x, sin derivar, por la derivada del segundo, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más la derivada del primero, la derivada de x es 1, por el segundo, que es logaritmo natural de x, sin derivar. Eso da igual, cancelamos x y queda 1, más 1 por logaritmo natural de x, da logaritmo natural de x. Entonces la derivada de x logaritmo natural de x da 1 más logaritmo natural de x. Calculemos entonces ese determinante. Eso va a ser igual, multiplicamos este por este, menos este por este. Hagamos entonces ese producto. X por 1 me da x. X por logaritmo natural de x da x
logaritmo natural de x menos este por este. X logaritmo natural de x por 1, pues da x logaritmo natural de x. Se cancela este término y queda solo x. Entonces el browskiano es igual a x. Encontremos ahora la función u1, que es igual a menos la integral de y2 por f de x sobre el browskiano w. Reemplazando ahí, la función y2 es x logaritmo natural de x, una de las soluciones de la homogénea, por f de x, que la identificamos en la forma estándar y que fue 2 sobre x, dividido el browskiano, que lo acabamos de calcular y que nos dio x, diferencial de x. Este 2, que es una constante, lo podemos sacar de la integral. Entonces nos va a quedar menos 2 integral. Podemos aquí cancelar un x. Este x que está acá se puede cancelar con este x. Y entonces arriba nos va a quedar logaritmo natural de x. Y abajo nos queda este x. Esta integral la podemos escribir como menos la integral de logaritmo natural de x por 1 sobre x de x. Y de esta manera observamos que si llamamos u igual a logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de x. Y podemos calcular entonces esta integral mediante una sustitución sencilla de la siguiente manera. U igual a logaritmo natural de x, de u, la derivada del logaritmo es 1 sobre x de x. Y nos va a quedar entonces menos 2, la integral de logaritmo natural de x, lo llamamos u. La integral de u por 1 sobre x de x, que sería el diferencial de u. Calculamos esta integral usando la regla de la potencia. Esto es u a la 1. Entonces la integral de u a la 1 es u a la 2 sobre 2. Cancelamos el 2 y obtenemos entonces menos u cuadrado. Pero u es logaritmo natural de x, entonces nos va a dar menos logaritmo natural de x al cuadrado. Esa es entonces la función u1. Calculemos ahora la función u2, que es la integral de y1 por f de x sobre w. Sustituyamos entonces cada una de esas funciones. y1 era la primera solución de la homogénea, que era x. F de x es la función que identificamos en la forma estándar, 2 sobre x. Y w, el browskiano, nos dio x. Este 2 es una constante, puede salir de la integral. Podemos cancelar este x con este x, y entonces arriba solo va a quedar 1. Y abajo queda este x de x. La integral de 1 sobre x de x es la función logaritmo natural de x. Entonces la función u2 es 2 logaritmo natural de x. Por tanto, la solución particular y sub p es y sub p igual a 1 por y1 más u2 por y2. u1 nos dio menos logaritmo natural de x al cuadrado por y1, que era la función x, más u2 nos dio 2 logaritmo natural de x, por y2, que era x, logaritmo natural de x. Esto es igual entonces a menos, este x lo voy a colocar aquí de primero, por logaritmo natural de x al cuadrado, más 2, voy a colocar luego este x, y logaritmo natural de x por logaritmo natural de x da logaritmo natural de x al cuadrado. Notemos que estos términos son semejantes, x logaritmo natural de x al cuadrado y x logaritmo natural de x al cuadrado. En este primer término está menos una vez y en este segundo término está 2 veces. Entonces menos 1 más 2 me da 1. Entonces me va a quedar una vez el término x logaritmo natural de x al cuadrado. Finalmente, entonces, la solución de la ecuación diferencial es y igual a y sub h más y sub p, donde y sub h es la solución de la homogénea asociada, que era c1 por x más c2 x logaritmo natural de x. Y y sub p es esta función que acabamos de calcular, que es x logaritmo natural de x al cuadrado.